y por tener este medio, Señor, de cómo comunicarnos y aprender más de ti. Gracias te damos por nuestra iglesia, Señor, por cada uno de los participantes que se encuentran en este momento comprometidos con conocer más de ti. Gracias por todo, Señor. Colocamos esta clase delante de tu presencia, Señor. Espíritu Santo, bueno de Dios, sea tu voz la que escuchemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También queremos, Padre amado, pedirte, Señor, por Helvis y María, Señor. Sabemos que ellos tienen en este momento una situación con el tema de empleo. Te pido, Padre bueno, que seas tú abriendo esos portones celestiales a favor de ellos, Señor. De colocar empleos a María, que sabemos que ya tiene tiempo en esta búsqueda, y que sea resuelto el tema donde Helvi trabaja, Señor. Pero si es tu voluntad algo mejor, Padre bueno, lo colocamos delante de tu presencia. Sabemos que tú eres nuestro proveedor por excelencia, tú eres el buen pastor y tú prometes siempre suplir todas nuestras necesidades. Gracias te damos, Señor, por la vida de ellos, que ellos te sirven con una pasión y amor, Señor. Gracias te damos por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, en cada uno de nosotros a través de nuestra congregación e iglesia, Señor. Gracias por esta enseñanza de hoy. Hoy vamos a hablar del libro de Ruth. Sabemos que hay algo especial allí que tú quieres mostrarnos, Señor. Colocamos delante de tu presencia este tiempo. Te damos gracias. Oramos, Jesús, en tu santo nombre. Amén, amén y amén. Por acá la presentación. Aquí. Sí ven, sí lo ven. Sí, sí se ve. Se ve. Porque es que aquí esto tengo que irme. Uy. Excelente. Ok, voy a minimizarlo porque ahí. Ay. Aquí. Eso. Bueno, este libro es algo así como tipo novela, drama, pero más que ver una historia, una narrativa, en verdad tiene una profunda enseñanza. Es súper hermoso este libro. De verdad que lo he visto en películas, lo he leído, y realmente cada vez veo que la soberanía de Dios, su misericordia y su amor definitivamente nos alcanza. Y podemos ver su grandioso plan de redención a través de esta pequeña historia. Este es un libro que solamente tiene 4 capítulos. Además de ser una narrativa hermosa, tipo novelesca, allí es una historia de la gracia, de la profunda gracia de Dios. Sí ven, porque aquí me muestro otra cosa. Sí, Rosa, sí se ve. Ok, Sí se ve. continúo entonces. Ahí me muestro otra cosa, no entiendo por qué. Ya. Bueno, aunque no es a ciencia cierta, se dice que el autor es Samuel, que el libro por ningún lado lo revela, pero algunos estudiosos de la palabra dicen que Samuel, la fecha está más o menos en algún lado leí que estaba desde el 1011 a 1050 antes de Cristo, género literario narrativa, algo dramático, algo novelesco a mi punto de vista. Y llama mucho la atención aquí, bueno, los personajes principales aquí es Ruth, Noemí y Boaz, realmente. Pero la historia comienza, se dice que es en la época cuando no habían reyes en Israel, en la época de jueces. Si recordamos, eso lo habló Jan la semana pasada, fue una época bastante oscura, una época donde el pecado, la gente hacía lo que le provocaba y de verdad que era exagerado la manera en que esta gente estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y entonces el librito de Ruth es como que esa luz en medio de tanta oscuridad, porque aun cuando
pareciera que el Señor estaba un poco alejado de toda esta realidad. Es como a veces nosotros en la actualidad decimos que el Señor está en silencio. Pasamos una situación y no lo escuchamos, no lo vemos, nos llenamos de ansiedad porque estamos atribulados y realmente no sabemos si Dios está o no está. Y Dios siempre está, Dios promete estar, y más cuando uno está en esas situaciones, en esos procesos tan complicados. Bueno, algo parecido podemos ver aquí, pues había un silencio del Señor, de Dios, en medio de esa oscuridad tan grande que estaba en la época de los jueces, pero el libro de Ruth es como eso, pues una luz en medio de tanta oscuridad. Comienza con una familia que vivía en Belén. En ese momento, en ese tiempo había una hambruna y ellos deciden migrar. Todos los que estamos aquí sabemos lo que es el tema de la migración, y algunos, o pudiese decir que en su mayoría tuvimos ciertas situaciones económicas en Venezuela, y realmente eso nos llevó a tomar la decisión de emigrar. Sin embargo, algunos podemos decir que en mi caso particular, esto me recuerda mucho que no fue fácil para mí hacerlo. Realmente, si les soy sincera, aún en medio de la situación que estaba en Venezuela, no quería salir. Y recuerdo de que la última prédica en la iglesia donde me congregaba hablaba justamente de un tema que tenía que ver con la migración. Y así como Gedeón, bueno, yo estaba allí, bueno, Señor, demuéstrame si es tu voluntad, demuéstrame si está en tu propósito. Y de las 6 opciones o cosas que habló el pastor, en este momento no recuerdo el nombre de la prédica, 5 cosas decían que sí tenía que emigrar. Y pasó, y con todo eso yo estaba ahí, seguía como Gedeón. Y pasó que bastó que me robaran los cauchos del auto para decir definitivamente me tengo que ir de aquí. Siempre nos tiene que pasar algo como para tomar esas decisiones, y a veces Dios las permite, es precisamente como para darle el empujón, pues, y efectivamente o definitivamente había un propósito, un plan, porque pudiese decir que en el tiempo que tengo en el Evangelio, puedo decir que aquí en este país es donde más he visto la mano bondadosa de Dios sobre mí, y he tenido más crecimiento espiritual que lo que pudiese haber hecho en Venezuela, aun cuando en Venezuela ejercía liderazgo. Tenía liderazgo en servicio a la comunidad, tenía liderazgo como líder de grupo de cuidado, tenía liderazgo en un grupo que se llamaba REMA, donde preparábamos las enseñanzas a las líderes. En la iglesia donde yo estaba, habían 80 líderes de mujeres, y éramos un grupo REMA, así se llamaba el grupo, que trabajábamos para las capacitaciones de las líderes y los eventos que se iban a preparar para ellas. Pues, pero con todo y eso, puedo decir que aquí es donde más he crecido. Pero el caso de Elimelech y Noemí no era ese, porque ellos se decidieron irse de Belén. Y hay algo curioso. Belén, el significado de Belén es casa de pan. ¿Cómo es posible que una casa de pan haya una hambruna y en esa parte el pueblo de Dios estaba pasando trabajo? Entonces, bueno, se dice que fue una decisión donde no había confianza en Dios. Entonces, ellos pasaron situaciones muy duras en Moab, se fueron a ese pueblo de Moab. Si recuerdan, el pueblo de Moab, los moabitas, ellos vienen de la descendencia de Lot. Allí las hijas de Lot cometieron incesto con el papá, y de ahí es donde viene la nación de Moab. Por supuesto, era un pueblo idólatra, y ellos se fueron porque se suponía que podían tener una mejor calidad de vida allí que lo que estaban viviendo allí en Belén. Elimelech, imagínense eso, Elimelech significa mi Dios es rey. ¿Cómo justificamos a un hombre de Dios, a un varón de Dios, que su nombre dice mi Dios es rey? Imagínense que cuando uno los menciona, mi Dios es rey, de eso Judá significa alabanza, es como alabar a Dios, y ese mi Dios es rey se va a un pueblo idólatra. O Noemí, con el significado de su nombre agradable, dulzura, y esa mujer dulce, obviamente, ellos como familia se fueron. Pero qué contrario, el hecho de que los hijos, uno malón, el significado es enfermedad, y el Kelión significaba tristeza. No, tristeza no. Era un nombre como enclenque.
Algo así leí por allí, Enclen, que era el significado de Kelión. Pero en otras palabras, había un contraste en el significado de los nombres de los padres a como son ellos llamados. Entonces, bueno, aquí el capítulo 1 de este libro comienza prácticamente donde ellos están emigrando, se van a Moab. La primera tragedia de Noemí es la muerte de Elimelech. Entonces ella sola con sus hijos hacen vida allí, los hijos se casan con Ruth y Orfa. Entonces, bueno, el contexto histórico nos dice que el libro de Ruth es una conmovedora historia de lealtad, amor y redención que se desarrolla durante el tiempo de los jueces en Israel. A pesar de ser uno de los libros más cortos del Antiguo Testamento, su impacto es profundo y significativo. La historia se centra en la vida de Ruth, una mujer moabita, y su suegra Noemí. Después de una serie de tragedias que las dejan viudas, Ruth elige permanecer junto a Noemí y viajar a Belén, donde su fidelidad y devoción la conducen a una serie de eventos que culminan con su matrimonio con Boz, un pariente cercano a Noemí. Y aquí el bosquejo, bueno, como se lo venía comentando, el capítulo 1 comienza con la migración de Elimelech con Noemí y sus hijos. Allí de inicio muere Elimelech. Noemí hace vida, como se los venía diciendo. Los hijos Malón y Kelión se casan con Ruth y Orfa, pero a la final ellos también terminan muriendo. Entonces, por eso es que le hacía el comentario de los nombres. Presumo que el hecho de que Malón tenía el nombre de enfermedad, eso puede significar que ya ellos venían con ciertos temas de salud de donde ellos venían. Entonces, allí es donde podemos ver que el significado de nombre para la tradición de Israel tenía su connotación, era importante, tenía en cierta forma un significado importante para este pueblo. Bueno, total de que ella decide volver a Belén porque se entera de que la condición de vida de ellos mejora. Ella ya anciana, dice que no, que va a ser en tierra extranjera en las condiciones que ella tenía. Y hay algo muy importante. Estas mujeres amaban a esta suegra. En otras palabras, ella fue una buena suegra y fue de influencia en su cultura, en su religión a estas mujeres. Pero en el camino, cuando ella decide irse a Belén, ella habla con las muchachas y le dicen, no pueden irse conmigo. Y tiene sentido porque el israelita era bastante, ante la ley, ellos no podían unirse a extranjeros. Y ellos se cuidaban mucho de lo que era como mezclarse. El judío en sí le costaba mucho como mezclarse con el extranjero en ese sentido. Entonces ella decía, el hecho de que ellas como viudas extranjeras y de paso de Moab, no había buena relación con ellos en ese sentido. Ellos decían allí, oye, no, ella les decía, pues, no tiene sentido que se vengan conmigo porque realmente no la van a pasar bien. Orfa toma la decisión en medio de las lágrimas, de la tristeza, abraza a su suegra y decide regresarse, pero Noemí, Ruth no. Ruth decide seguir con Noemí, y de aquí es donde viene un versículo que es bastante profundo, que dice, a ver, yo lo tengo por acá. No me pidas que, está en Ruth 1, 16, 17, no me pidas que te deje, es una profunda declaración, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo, a donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta es una tremenda declaración que ella hace que impacta mucho, pero se puede ver el corazón que había en Ruth y el amor que ella tenía hacia Noemí, de dejar a su familia, de dejar su cultura, de dejar a su tierra, a lo que ella conocía, para irse a un mundo desconocido. Y todo por el amor y el cuidado que ella tenía, que tenía hacia Noemí.
Entonces, ellas deciden, Noemí ve el corazón de Ruth y deciden irse, llegan a Belén. Allí es donde se encuentran con algunas amigas de Noemí. Allí es donde ella le dice a las amigas, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Mara significa amargura. Podemos decir que de una u otra manera era un dolor, una amargura profunda que ella tenía. Es lógico, ella perdió a toda su familia. Ella se sentiría en ese momento desprotegida por Dios, y para llegar al punto de quejarse y decir, el Señor me castigó, Dios me castigó y me quitó todo lo que tenía. Podemos decir de una u otra manera que es legítimo que ella de pronto haga esa declaración de llamarse Mara, pero a veces no caemos en cuenta de que muchas veces vivimos las consecuencias de nuestras propias decisiones. Eso fue la decisión que ella tomó, salir de la cobertura de Dios al irse a otras tierras paganas, y ella dice, me fui llena y llego vacía. Y bueno, allí se desarrolla todo lo que es ese capítulo 1. Pudiese decir que capítulo muy resaltante, el RUC 1, 16 y 17, donde RUC hace la declaración y adopta, toma la decisión de tomar, de que ella saber de que iba a ser mejor lo que ella ve ahí, allí en esta nueva etapa de vida, a lo que ella estaba dejando. Y coincidía con unas costumbres que ellos tenían, lo que era unas celebraciones que ellos hacían, era la época de la siega, de la siembra de la cebada, y justamente estaban en ese proceso de agrícola, donde ellos había como abundancia en cierta forma. Entonces, el capítulo 1 prácticamente se basa en todo lo que fue la tragedia vivida por Noemí con su familia y la decisión definitiva de salir de tierra de Moab, regresar a Belén y llegar a Belén. Pues entonces Noemí proclama su desgracia, es allí donde ella dice que no la llamen Noemí sino Mara. Y entramos al punto del capítulo 2. Aquí Ruth encuentra a Boaz en su campo, y podemos decir en este capítulo que ya aquí Ruth le pide permiso a Noemí. Ella ya ve la realidad de la situación, la pobreza en la que ella se encuentra, y ella le dice a Noemí que le dé permiso a ir a esos sembradíos, y ellos le llamaban como despilar, y ellos estaban trabajando en ese momento, era con la cebada, y ella le dice que le dé el permiso de ir al campo para ella hacer lo que por derecho le correspondía, porque ante la ley mosaica, la ley que dejó Moisés, había cierta protección al extranjero, a la viuda, al huérfano, y donde ellos hacían ese trabajo agrícola, donde habían ese personal, esos trabajadores, como destilando, eso tiene un nombre, donde despilaban el sembradío, todo lo que caía en el suelo, el pobre tenía derecho a tomarlo, obviamente pidiendo permiso. Y eso fue lo que hizo Ruth. Supongo que hay un líder, un capataz, ella le pidió permiso, entró a esos campos y todo lo que caía en el suelo, ella lo tomaba. Y es allí, y justamente ella cae en tierras de Boaz, y por alguna razón, Dios no es un Dios de casualidad, pero sí es de propósito. Tal vez habían muchísimos sembradíos, pero ella fue a ese. Algunos estudiosos de la palabra dicen que puede ser que ella vio gente allí haciendo lo que los pobres hacían, y ella diría, es más fácil para mí de pronto llegar allí. Y ella llega allí, pero Dios no es un Dios de casualidad. Dios es un Dios de propósito, y podemos decir que Él permitió que eso sucediera, y que sucediera que coincidiera con que vos estuviera en ese momento en el campo, y que llamara la atención de verla a ella allí. Se dice que ella era una mujer muy hermosa, y de hecho su nombre significa hermosura o encantadora, y obviamente iba a llamar la atención porque no era de la costumbre del pueblo de Israel.
Y vos preguntas que quién era ella. Y allí le dicen, no, la persona le dice que era la moabita que llegó con Ruth, le cuenta todo, que ellas llegaron viudas, llegaron en una pobreza extrema y que ella pidió permiso. Y también hace mención en el caso de que le dice, ella tiene tiempo trabajando, dio a entender que era una mujer esforzada, trabajadora, porque descansó, la palabra lo dice, descansó un poquito y siguió trabajando. No se tomó el descanso que debía y ella estaba allí trabajando, pues y eso le llamó la atención a vos. Y vos se acerca a ella, le insta que se quede allí con él. Le demuestra como el hecho de la misericordia, la protección. Y ella le dice a él en un acto de humildad, ella se postra hacia el suelo y le dice que quién es ella, para que él tenga esas consideraciones con ella. Y él ve la humildad de esa mujer y él le dice, es que me han hablado de ti y es algo así como eres muy valiente de haber dejado a tu tierra y haberte venido con Noemí, de poner confianza en nuestro Dios, porque vos era un hombre íntegro, un hombre que confiaba en las costumbres judías, en sus leyes, era un hombre que respetaba las leyes y él sabía que él tenía que dejar a las personas a hacer lo que ella estaba haciendo allí. Entonces, la invita también, le dice que se quede cerca de las empleadas que él tenía allí y que se quedara cerca con ellas, pues como una manera de protegerle el hecho de que era una moabita, otras personas no fuesen a meterse con ella, a hacerle un desaire, a crearle una incomodidad a ella, pues. Y no queda eso allí, sino que también la invita a comer, porque era algo así. Se denota el liderazgo que tenía vos y el corazón que él tenía. Se denota también que era un buen jefe, que no era una persona abusiva y que era una persona humilde del hecho de sentarse con los demás trabajadores a comer. La invita a comer, permite que ella come. El señor Henry, le voy a dar la oportunidad, como es un libro muy pequeño, cuando termine vamos a tener un tiempo para que ustedes hagan sus comentarios, porque realmente es un libro muy pequeño y vamos a tener un tiempo para que hablemos de ello. Entonces, total de que él la invita a comer hasta saciarse, le da esa opción como ese derecho de empleada, sin ser una empleada más del lugar donde tenían sus trabajadores. Y le da la oportunidad, le dice, como decir a los capataces, que intencionalmente dejaran caer como más de lo que estaban recogiendo, intencionalmente para que ella recogiera y que no la reprendieran, que la dejaran totalmente a ella hacer todo eso. Y de esa manera lo hacen, pues y ella se va muy contenta, le comenta a Noemí todo lo que sucedió y le lleva buena carga de cebada, le lleva comida de lo que sobró porque ella comió hasta saciarse, dice la palabra, y ella llega muy contenta, pues. Y Noemí le dice que quién es ese que la llenó de favor y gracia, y ella le dice que es vos. Allí Noemí de una vez la capta y le llama la atención porque lo que ella le decía a Orfa y a Ruth, de verdad, no iba a ser difícil pues que alguien las mirara porque ellos por costumbre y por ley no se permite que ellas se fijen en extranjera, pero pudo ver Noemí que Ruth llamó la atención de Boaz. Entonces ellas allí idean un plan. Ellas allí idean un plan y ya estaba como que muchos estudiosos de la palabra dicen que pasó un tiempo. De hecho, algunos hablan que debieron haber pasado 6 semanas en que se debía terminar el tiempo de la cosecha. Ellos hacen una celebración y hay una parte que ellos le llaman la era, que es una parte montañosa donde ellos llevan toda su cosecha y permiten que el clima, el ambiente permite que eso se termine como de limpiar. A su vez, en ese lugar ellos hacen sus celebraciones y allí iba a estar Boaz. Entonces, Noemí le dice a Ruth que se prepare. Primero le da unas instrucciones. En realidad Ruth no sabía allí quién era Boaz, pero Noemí le dice que es el pariente que las puede redimir, que él tiene la posibilidad y la autoridad para redimirlas a ellas. Entonces, ellas
crean un plan. Noemí le da unas instrucciones a Ruth, incluso le dice prácticamente, yo no me imagino cómo estaría ella vestida, pero pensando que estuvo un tiempo en el campo, su atuendo no debió ser el mejor, porque le dijo que se bañara, se limpiara, se purificara y se cambiara la vestimenta, pero también la vestimenta, vamos a estar claro que ella venía con un atuendo de viuda, que se pusiera el mejor vestido, porque ella iba a ir a la era, iba a esperar el momento propicio donde iba a esperar que vos comieras, celebraras, bebieras y ya cansado se acostara, y era lo que él iba a hacer. Y por costumbre se acostaban cerca donde estaban sus cosechas, era más que todo como que cuidando las cosechas. Supongo que ellos tomaban sus vinitos y él se quedaba allí, pues él ya tenía que esperar que él se durmiera, se acostara hacia la parte de los pies de él, se arropara con el manto que él tenía, era como una señal, una simbología, donde de una u otra manera ella le estaba pidiendo como que el compromiso de que la redimiera. Y así sucedió cuando supongo que los pies le quedaron descubiertos, porque quedaban descubiertos. Tal vez el frío lo hizo despertarse y él se despierta y se consigue la sorpresa de que ella está allí, pues, y le pregunta que quién es, y ella de una manera muy prudente, muy sabia, muy humilde, le dice a él que él tiene la posibilidad de redimirla. Entonces, aquí también podemos ver que ella era una mujer joven, porque él le dice, wow, él queda sorprendido y le dice a ella que ella muy bien pudo haber escogido a un hombre joven, pobre o rico, pero más joven. Ella pudo haber decidido algo diferente, y él aquí la llama mujer virtuosa. Él le dice, eres una mujer virtuosa por lo que estás haciendo, porque pudiste haber escogido otra cosa y me estás escogiendo a mí. Entonces, aquí podemos ver que tal vez vos aquí, y no, tal vez no, aquí, porque él le llamaba hija mía, vos aquí eres un hombre mayor que Ruth, y que de una u otra manera sí le llamaba la atención, sí había cierta cosa que le llamaba la atención, y él la llama aquí mujer virtuosa. Él aquí le dice que obviamente que él quiere redimirla, pero resulta ser que él le dice que hay alguien que tiene más derecho que él, que tienen un pariente más cercano, pero con todo eso, él le dice a ella que él va a hacer lo posible por hacerlo, y que la decisión iba a depender de ese pariente redentor que estaba más cercano que él. Y él idea un plan, y para proteger su reputación y la de ella, él hace que ella se vaya antes que el resto de las personas que estaban allí celebrando, haciendo su celebración de fin de temporada con el sembradío que ellos tenían allí, y le dice, le prepara algo. Ahí podíamos ver la protección de él, seguía siendo ese protector, y le dice que extienda el manto que ella carga, y le coloca alimento, una buena cantidad de alimento, y ella llega pues con Noemí y le cuenta cómo le fue. Entonces el capítulo 3 se basa prácticamente, primeramente, donde ella se entera quién es Boaz. Noemí le explica el plan que van a hacer y la prepara en lo que ella va a hacer. Y bueno, Ruth pasa la noche junto a Boaz. Aquí, aquí ya vos le dice el plan que él va a ejecutar para que se pueda dar, pues. Pero hay estudiosos de la palabra que ellos dicen que él debió haber hablado con Noemí, porque lo que él iba a hacer era algo, primeramente, ejecutar la ley que permitía hacer esta redimir, porque no solo se redimían las personas, se redimían las cosas. En este caso iba a redimir las tierras de Noemí y Elimelech. Entonces había una persona que tenía derecho antes que vos, y él preparó todo para que esto se diera con testigos, lo hizo en público, y fue muy astuto vos en este sentido, porque él primero le habla a la tierra, a ese pariente cercano. Él le habla, Noemí llegó de tierra de Moab y ella está vendiendo las tierras, y por derecho de posesión, primero estás tú que yo, y quiero saber si la vas a redimir. Obviamente, esta persona de una vez se le vino, oye, sí, quiero esas tierras, y él dice que sí,
pero él no le menciona a Ruth por nada. Él primero le habla de las tierras y después, cuando él le dice que sí, le dice, oh, bueno, entonces te corresponde casarte con Ruth la Moabita, porque ella es viuda de Malón y por derecho, tienes, así como la tierra, tienes que redimirla a ella para que se mantenga como la descendencia de Malón, de esa familia, porque la ley lo establecía. Y ahí él de una vez piensa y dice, oye, no, yo no, como que no voy a dañar mi raza. No voy a dañar mi raza porque, como lo diríamos ordinariamente, los judíos somos judíos y somos raza peregrí y no vamos a traer una raza que viene, no vamos a contaminar nuestra raza. Algo así fue lo que pensó este hombre. Entonces, ahí le dio la opción a Boaz y ellos por cultura hacían eso a través de 10 testigos, se quitaba como las sandalias, se la tiraba a él y allí quedaba claro de que ya el derecho lo tenía Boaz. Todo eso lo podemos ver allí en ese capítulo, ya en el capítulo 4, cuando él hace toda esa transacción para poder redimir a Ruth y poderse dar, como proteger a Ruth y a Noemí y levantarlas otra vez. Entonces, esto es una historia muy bonita, es ya casi tipo novela, porque cuando él le dice a Ruth que hay otra persona, bueno, ahí entra el tema, el drama, porque prácticamente Ruth quería que fuese Boaz y Noemí también. Ellas veían, como que ya había antecedentes de que él era un buen hombre. Era un hombre íntegro, con valores, noble, protector, proveedor, era rico, tenía dinero, dio buen trato y Ruth vio eso en él. Entonces, ya aquí que entrar un personaje que ni siquiera dicen es fulano, la Biblia lo habla así fulano, hablan de fulano, ni siquiera con un nombre. Ya podemos ver aquí que había un plan perfecto de Dios en medio de tanta oscuridad en la época de los jueces. Entonces, por un lado veíamos que había un silencio, pero ya había un plan que Dios tenía para sacar lo mejor de ese tiempo a través de este pequeño libro o de estos 4 capítulos. Entonces, aspectos teológicos, vemos a Boaz como el redentor de la ley hebrea, el pariente cercano, podía rescatar las tierras y a las personas en necesidad. Vemos que había otra persona, pero esa persona no estaba interesada en redimir, en hacer esta transacción de redención. Entonces, simbólicamente, literalmente, este libro de Ruth nos muestra prácticamente el plan redentor que se iba a cumplir a través de Cristo. Simbólicamente, reflejaba lo que iba a ser la redención de Cristo en el momento que él se iba a ser hombre. Entonces vos cumple este rol, anticipando lo que iba a ser Cristo como nuestro redentor, quien pagó el precio por nosotros. Y Ruth literalmente pudiésemos decir que simboliza lo que es la iglesia redimida. Nosotros somos un pueblo, literalmente, vemos también la soberanía de Dios y de que Dios no le interesaba solamente alcanzar al pueblo de Israel, sino que en su soberanía, como gentiles, también Dios extendió sus manos hacia el gentil. Y Ruth podemos ver que Ruth es eso, pues. Podemos ver la soberanía de Dios y el interés de Dios de tener la salvación hacia el pueblo extranjero, que somos importantes para Dios en ese sentido. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que simbólicamente lo que refleja este libro es eso, que nos muestra simbólicamente la redención de Cristo hacia su pueblo. Boaz redimió una tierra, pagó por una tierra y redimió a Noemí y a su familia a través de Ruth. Y Cristo pagó por nuestros pecados, nos redimió a través de la cruz, de esa sangre preciosa que se derramó para darnos esa redención. Entonces, el matrimonio de Boaz y Ruth significa la unión de Cristo con su iglesia, trayendo como fruto a Obed. Y si vemos
ya finalizando el capítulo 4, la genealogía, hablamos de que una extranjera entra en la genealogía de Cristo, porque ella es la Obed, hijo de Boz y Ruth, Isaí, que es el papá de David, es el hijo de Obed. Esto quiere decir que él era el abuelo de David. De allí viene el linaje de Cristo. Entonces, esta extranjera entra en el linaje de Cristo. Dios escogió un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón extranjero para que entrara en la genealogía de Cristo. Esto significa que de alguien sencillo Dios pudo hacer algo extraordinario. Y de esa misma manera, Dios no puede ver a nosotros como personas sencillas, pero puede ser grandes cosas extraordinarias a través de nosotros. O sea, que la bondad de Dios nos alcanza y nos arropa, así como arropó esta moabita. Entonces, vos redime a Rubia Noemí y la saca de la pobreza extrema donde ella se encontraba y se casa con Ruth para preservar la línea familiar de Noemí. Pagó un precio por esa redención, por las tierras y por el matrimonio. Jesús redime a la humanidad del pecado y la muerte, se casa con su iglesia para darle vida eterna. Pagó un precio en la redención con su sangre para darnos vida y vida en abundancia, como lo dice su palabra. Entonces, literalmente el libro de Ruth, lo que simboliza esa gran redención que venía en camino a través de Cristo. Ruth es uno de los libros bíblicos que tiene, estos son como aspectos importantes que podemos ver en el libro de Ruth. Es uno de los libros donde la Biblia solamente tiene 2 libros, el de Ruth y el de Esther. Muestra que Dios ama a los gentiles y desea salvarlos. Lo podemos ver a través de Ruth. Enfatiza la redención, así como vos redimió a Ruth, Jesús nos redimió a nosotros. Muestra que la vida puede ser difícil. Este es en el caso de todo lo que vivió Noemí. Noemí vivió las peores tragedias que puede experimentar una persona. Y esto me recuerda mucho. Hace poco pasaron una oración e intercesión por una familia que vivió una tragedia ya en Venezuela, una familia de pastores. Se quemó su hogar, murió el pastor, murió sus hijos y solamente quedó esta mujer, esta pastora. Literalmente podemos ver a una Noemí allí en esta pastora. No estamos exentos de vivir cosas terribles y fuertes porque Dios dice en su palabra que en la vida vamos a vivir aflicciones, pero que Él venció el mundo. No nos ofrece comodidad, no nos ofrece cosas, riqueza, no nos ofrece cosas que podamos tener como que nos pueda estar en un lado cómodo, pero sí nos ofrece su compañía, nos ofrece su misericordia, nos ofrece que Él va a estar. Noemí en un principio decía que era un castigo de Dios. Ella decía que Dios no estaba porque la tenía sufriendo, pero en medio de todo lo que Él hizo a través de Ruth, ella pudo ver su gracia redentora, pudo ver la gracia de Dios. Y así nosotros, así como esa pastora en Venezuela, puede ver la gracia de Dios. Nosotros aquí en medio de las situaciones como migrantes, de diferentes situaciones en las que estemos viviendo, podemos vivir de la gracia de Dios y confiar en que Él va a obrar. Que aun cuando Él está en silencio, Él está orando, no lo vemos, pero Él vio la situación de Noemí al punto de que es una historia que hoy en día podemos estar hablando de ella, más de 2000 años, y que está en este libro que hoy en día nos puede hablar en las diferentes situaciones que podamos estar viviendo. Entonces Dios no se olvida de nosotros, Dios no se olvida de nuestros procesos y de las situaciones que estamos viviendo, así como Él se lo demostró ahí a Noemí, que ella decidió llamarse amargura, pero trajo un refrigerio a través de Obed. Decía que ella era como esa abuela, ella prácticamente crió a este niño y llenó esos vacíos. Ella dijo, me fui llena y llegué vacía, pero Dios llenó su aljaba de amor, de misericordia, de comprensión, y ella pudo ver la mano de Dios en medio de lo que estaba pasando con Ruth. Algo imposible de pasar porque era una extranjera. Por eso fue que ella les dijo, y Orfa tomó la decisión de quedarse en Moab,
porque ellas no, había muy poca posibilidad de que ellas se pudieran casar y tener hijos, porque ahí lo importante para una mujer era tener hijos. Y Dios le dio la gracia a Noemí a través de Ruth. Vio un corazón noble, humilde y sencillo y una mujer encantadora, porque eso decía que había encanto en ella y ella agradó el corazón de Boaz, al punto de que él hizo todo lo posible para sacarlas a ellas de la pobreza en que se encontraban y fue misericordioso y proveedor desde un principio, desde el momento en que él la vio recogiendo los granos del piso. Entonces podemos ver que literalmente Boaz simboliza a ese Redentor, vemos tipología de Cristo en Boaz y que podemos ver que en el libro de Ruth no se menciona mucho a Dios, pero podemos ver la gracia de Dios y que Dios está hasta en historias como estas tan sencillas, que tal vez nadie veía en ese momento. La genealogía y conexión con Jesús, bueno, Ruth, Boaz, Obed, Isaí, David, viene del linaje de David. Jesús viene de esta línea. Ruth, una extranjera con linaje mesiánico. Es algo como que a Dios le plació meter a una extranjera en este linaje tan puro y tan santo. Muestra la gracia universal de Dios. Aquí podemos ver un Dios soberano, que Dios tiene el control hasta en la mínima situación, que puede ser una simple familia de Belén y que a través de esa familia se puede ver que 2000 años en un libro tan pequeño como esto podemos ver una enseñanza y un estudio profundo de lo que es el plan redención, el plan redentor. Cristo en el libro de Ruth, podemos ver a Boaz como el pariente redentor, en los versículos 2:12, 3:9, 4:9, 10 y 4:13, 17. Aquí tomé uno solo de todos estos versículos. Dice Ruth 3:9, extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Era cuando Ruth estaba en la era, que Boaz se da cuenta de que había alguien allí y ella le va al concreto, ella le hace ver a él el derecho que por ley ella tenía como viuda de que ella creía que era él, que él asumiera su responsabilidad de redimirla porque la ley lo decía. Pero él le dice, wow, qué virtuosa eres y aquí puedo ver lo que tú estás haciendo. Y ahí le recordó lo de la mujer virtuosa. Pero él le dice, no puedo ser yo. Pero él se sintió honrado de que ella lo nombrara a él, aun cuando había otra persona. Ella le hizo ver que era él el que ella y Noemí querían que la redimiera. Entonces, aplicación actual, vemos la fidelidad y lealtad en los tiempos difíciles. Aquí podemos ver una Ruth leal a Noemí y fiel. Vemos la fidelidad de Dios y la lealtad de Dios a través de un hombre honorable como Boaz, y de que Dios es fiel en cualquier época, en el pasado, en esta época, ahora y por los siglos de los siglos, como lo dice la palabra, Dios es fiel. Y tenemos que creer en su fidelidad y que Él va a obrar en cualquier tiempo, en cualquier situación en que nos encontremos. Dios transforma la amargura en esperanza. Había amargura en Noemí, pero ella se llenó de esperanza cuando pudo ver la mano bondadosa de Dios a través de Boaz. La redención en Cristo es para todos. Alcanza a los gentiles, nos alcanzó a nosotros, nos alcanzó como pueblo adoptado, nos adoptó como parte de su familia. Ruth como ejemplo de la fe y la valentía. Fue una mujer esforzada y valiente porque ella decidió el amor y la lealtad que ella tenía en Noemí, decidió experimentar una nueva temporada. De hecho, cuando ellas llegan justamente cuando ellos estaban celebrando la siega, el tiempo de finalizar la temporada de la cosecha, y estaban celebrando esa gran cosecha que tenía en ese momento. Entonces ella estaba llegando en una nueva temporada, iba a ser para ella una nueva vida y era un desafío para ella porque era extranjera. Y ella asumió todo el desafío por el amor y la fidelidad y la lealtad que ella tenía hacia Noemí. Obviamente también Noemí fue un modelo para ella y les enseñó su cultura. Ella vio lo que había en Noemí y ella quería de lo que Noemí les había dado.
Entonces ella sabía que regresándose a Moab no iba a tener lo que ya ella había alcanzado a través de Noemí. Entonces es una mujer de fe, ella confió y ella le dijo a ella, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella aquí está aceptando a Dios como su Dios. Y eso fue lo que vio Dios en ella, ese corazón tan noble y humilde que había en ella. Entonces es algo que podemos tener de aplicación actual y que podemos ver en medio de un libro tan pequeño, una enseñanza tan profunda. Aquí. Entonces, es narrativa, pero lo vemos como una novela. Y de hecho, en esta historia han sacado, hoy en día Netflix tiene una versión actual muy bonita, se las recomiendo que la vean, pero que también es como el libro, o es una historia basada en el libro de Ruth, pero versión actual. No sé si la han visto, se las recomiendo, es muy bonita. También hay otras películas basadas en esta historia, pero como sea, podemos ver a Dios en su soberanía, proveyendo como proveedor, mostrándole en aquel momento esa oscuridad que puede haber esperanza, y lo hizo a través de una extranjera. Podemos ver la provisión de Dios y que Dios alcanza al pobre, al necesitado, y que los protege. Y esto fue lo que pudimos ver aquí a través de esta historia tan hermosa. Un plan redentor en 4 capítulos y que tipificaba lo que iba a ser Cristo en su plan de redención, donde no solo iba a alcanzar al judío, al israelita, sino iba a alcanzar al gentil. Y nosotros somos parte de ese pueblo escogido que fuimos alcanzados, y así como Ruth, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, así le dijimos en algún momento al Señor, y lo aceptamos como nuestro Señor. Y ahí entramos en esa familia de fe que hoy en día tenemos. Muestra también a un pueblo que cuando ellas llegaron, vieron la pobreza en que ellas se encontraban, vimos la bondad de Dios en la cultura que ellos tenían, cómo ellos ayudaron a esa familia, porque me llamó la atención que cuando Vos hizo la transacción, porque eso fue una transacción donde él iba a redimir las tierras, iba a comprar las tierras y se iba a casar con Ruth para que esa familia tuviera descendientes. Lo que le dijeron los testigos, que esa mujer le diera familia como Lea y Raquel, porque de allí viene la generación israelita, de ese vientre de Lea y Raquel. Entonces hicieron una tremenda declaración a favor de Ruth, que ella fuese como que le diera descendencia a vos, como lo hizo Lea y Raquel en aquel tiempo. Entonces, acobijarla, arroparla como parte de esa familia, siendo una extranjera. Así somos nosotros para Dios. Ese pueblo escogido, linaje escogido, tomamos identidad en Cristo y somos la familia extendida de Dios. Así tenemos que vernos, como Ruth vio esa misericordia de ese pueblo. Y era difícil porque ante las leyes decían que ellos no debían mezclarse con el extranjero. Y había un tema con los moabitas porque ellos eran idólatras. Ellos idolatraban, eran culturas paganas. Entonces, simplemente por una declaración que Ruth hizo, Dios tuvo misericordia de ella, y de alguien tan sencillo entró en ese linaje escogido de donde vino nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver la fidelidad y la misericordia que tiene nuestro Dios. Señor Henry, ahora tenemos tiempo para poder conversar y comentar lo que ustedes entienden y lo que les llama la atención de este libro. Gracias, hermana querida. No, realmente lo que me asombra de este libro de Ruth, ¿verdad? Es la fidelidad total de esta mujer. De hecho, hay estudios realizados por el doctor Armando Aldosí de la Iglesia Vida Nueva para el Mundo y del pastor Ricardo Caballero, de Iglesia en Colombia.
ellos son estudiosos, teólogos de este libro. Y en el caso del caballero Box, ¿verdad? En términos bíblicos, se escribe Goel, Goel. apóstrofe el, Ajá. y que significa redentor, como usted lo dijo. Goel en hebreo. Sí, en hebreo. Y realmente la mujer, ¿verdad? Como dijo usted, vio en él esa persona que las iba a redimir a ellos y se mantenía la línea de su primer esposo. De hecho, hay otros estudiosos que no recuerdo el nombre ahorita, donde dicen que la fidelidad de Ruth se compara con la fidelidad que tuvo Abraham, y ambos coinciden, puesto que Ruth deja esta parte de Dios, de la tría y estas cosas, y Abraham deja la tierra y a la familia y su parentela, exactamente, y siguen lo que el Altísimo les está diciendo, pues les está revelando. Y otra de las cosas que me llama la atención de este libro, del libro de Ruth como tal, es la perseverancia de la mujer. Como dijo usted, Orfa, que en hebreo significa terca, se va, ¿verdad? Y la otra, ¿cómo que se llama? No, la hermana, eran dos hermanas, creo que era. Orfa se va y bueno, y ocurre todo lo que está ocurriendo. Hay una parte al principio que aquí en mis anotaciones tengo, pero no lo encuentro ahorita. Aquí está. El caballero Quilón, ¿verdad? Que el término Quilión significa, voy a citar textualmente, flaqueza o debilitamiento en hebreo. Enclenque, lo dice un estudioso, la palabra dice que lo que sería un enclenque. O sea, me imagino que era alguien raquítico, no, frágil, débil. Se refería era a los débiles, que era esta persona en el momento, o sea, debilitamiento total. Como le dice uno, en términos folclóricos, un enclenque, como dice usted. Enclenque. Exactamente. Lo que sucede es que ellos ponían los nombres en función, esto me recordó mucho cuando Raquel tuvo a Benjamín en Génesis, y ella le había colocado Benoni, que era el hijo de mi tristeza, porque ella muere cuando lo tiene. En otras palabras, ella muere al parirlo a él. Y fíjense lo interesante que es, porque Jacob dice, no, yo a mi hijo no lo voy a llamar así. Y le cambia el nombre a Benjamín, que es mi mano derecha, algo así, la mano derecha de Dios o mi mano derecha. Entonces, ellos anteriormente, me imagino que lo que entiendo es que la mujer le daba el nombre a los hijos, y tal vez cuando ellos nacieron con ciertas dificultades y eso fue el nombre que les dieron. Y parece mentira lo significativo que es, porque a la final murieron. Sí. No, la Biblia no dice cuál fue el motivo de muerte, pero con esos nombres hay la presunción de que debió ser alguna enfermedad que ellos ya venían trayendo. Y fíjense usted que hay otros estudiosos donde dicen, y estaba yo comentando ahorita acá con Mayra, la diferencia de edad. Se cree que para el entonces Ruth estaba como en los 30 años y este caballero tenía 70, es decir, era una edad bastante considerable entre los dos, pues, pero aquí no valía la edad ni las cosas, sino porque el Señor estaba dictando el plan maestro que el Señor tenía ya debidamente diseñado para estas dos personas. Sí, y eso es una enseñanza. Le voy a dar la palabra pues a mi pastora Ruby, que yo sé que yo me quito el sombrero delante de ella. Pastora, toma usted la palabra. Mira, gracias, Henry. ¿Cómo estás, Rosa? Dios te bendiga. ¿Cómo están todos mis hermanos? Dios me los cuide y me los bendiga. A mí me gusta mucho esta historia porque es una historia que le agrada mucho a uno, primero como mujer, ¿verdad? Señor. Y segundo, es ver las grandes cosas que el Señor ha hecho. Es una historia donde no se observa mucho, no se menciona, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver que la provisión divina está actuando, que el Señor está actuando en todo momento y que Él, ¿verdad?, restaura a través de Ruth,
que era una mujer valiente, que era una mujer fiel, que era una mujer obediente, ¿verdad? Trae sanidad a Noemí. O sea, además de todo esto que nosotros hemos hablado, también trae sanidad a Noemí y aparece Boz, ese agricultor guerrero, leal, íntegro, y Dios combina, ¿verdad? Dios combina esta integridad de Boz con la valentía de Ruth para salvar a Noemí y para salvar a su familia. Eso por una parte. Por otra parte, también vemos esa integración también del propósito y de la voluntad de Dios con las decisiones y la voluntad de nosotros los seres humanos, porque ellos también decidieron. Ellos también decidieron. Y esto fue, ¿verdad?, el punto de partida para que Dios, ¿verdad?, hiciera su propósito a través de ellos. Y esto me hace preguntarme a mí, ¿realmente yo en mis actos soy tan fiel como para que esos frutos de esa fidelidad le dé el terreno correcto al Señor para que actúe para que haga su propósito en nuestras vidas? O sea, eso me lleva a mí a la reflexión. Y este entretejer de Dios me llama muchísimo la atención. Cuando Él entreteje esa obediencia, esa fidelidad de su pueblo para traer al mundo, porque esto trajo al mundo, ¿verdad? Ese propósito redentor que tenía, ese propósito que nos lleva al final de la historia. Porque el libro de Ruth concluye con algo muy importante, que es con la genealogía, mostrando cómo el hijo de Boz, sí señor, mostrando cómo el hijo de Boz, que era Obed, que fue formado, que fue creado, esa responsabilidad que tenemos nosotros de formar a nuestras generaciones, de equiparlo, como lo hizo Noemí con Obed. Obed no es muy nombrado, él no fue un líder militar, él no fue un profeta, pero fue un hombre que marcó algo muy importante dentro de la historia, ¿verdad?, del pueblo cristiano. Entonces, fíjate tú, Obed, el abuelo del rey David, que viene a formar parte del Mesías, como usted me lo explicaba. Entonces, todos estos eventos se entretejen. ¿Para qué? Para la redención de Dios, para todo el mundo. Este libro de verdad que nos lleva, ¿verdad?, a reflexionar y a considerar cómo Dios puede estar obrando en los detalles más sencillos, en los detalles más ordinarios. ¿Para qué? Para mudarnos de nuestras vidas también. Y de eso se trata este libro. Cómo la grandeza de Dios puede actuar con uno cuando uno realmente es una persona fiel, obediente, leal, íntegra. Ruth tuvo su recompensa. Noemí tuvo su recompensa, Bob también tuvo su recompensa. O sea, que la fidelidad, la obediencia y esos frutos traen recompensa para nuestras vidas. Y eso, en esto nosotros tenemos que enmarcarnos, en seguir una vida de obediencia, de fidelidad al Señor, en producir en esas generaciones que están a cargo de nosotros esos valores para que se vayan reproduciendo, para que no pasemos lo mismo que que pasó con el pueblo israelita, que cuando no entraron los viejos porque no formaron bien, y entraron solamente los nuevos, pero los nuevos también venían con fallas y con debilitamiento. ¿Por falta de qué? Por falta de dirección. Como dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y entonces eso nos lleva a nosotros a reflexionar en eso. De verdad que este libro es hermoso y nos ratifica que desde un comienzo el Señor tuvo en su propósito redimir al pueblo gentil. Utilizó a una moabita, utilizó a una mujer que no tenía nada, y para la época era como inconcebible pensar, pero Dios la usó. Dios la usó porque vio en ella el corazón, vio en ella su fidelidad, vio en ella su determinación. Mi pueblo será tu pueblo, mi Dios será mi pueblo, mi Dios será mi Dios, tu Dios será mi Dios. Y se enmarcó en eso, y se enmarcó y fue fiel, y fue firme, y llegó una mujer valiente, una mujer que siguió las estrategias del Señor, porque cuando hay que tener valor para uno irse para allá, para donde se fue ella, donde estaban celebrando, escondiéndose, moverse allí y salir inclusive antes que los demás volvieran en sí para que no la vieran y decirle, bueno, yo quiero que tú
me redimas a mí. Le dijo, pero, y le tiró y le dijo, y bueno, y dame el manto, o sea, tú me vas a asegurar eso. De alguna manera ella estableció la estrategia. Y de verdad que cuando vienen esas estrategias de Dios son efectivas. ¿Por qué? Porque Dios se mueve con un corazón obediente y sabe que uno va a hacer uno tiene que hacer lo que Dios le diga y no lo que su ego, lo que nuestro orgullo, nuestra carne quiere, porque el peor enemigo de nosotros es nuestra carne. De manera que esto es, mira, esto es una enseñanza de todo punto de vista. Y digo, Dios mío, qué responsabilidad tenemos nosotros como cristianos en el mundo. Qué responsabilidad tan grande tenemos. Y esa responsabilidad tenemos que asumirla. ¿Para qué? Para que nosotros se cumpla el propósito de Dios en nuestra tierra y para que nosotros cumplamos también la gran comisión. Y para que cuando lleguemos al cielo, el Señor me diga, siervo fiel, me ha amado, pasa, y no nos diga, no, Señor, tú no hiciste nada, vamos, te moviste en desobediencia. No, nosotros tenemos grandes recompensas cuando nosotros actuamos bajo la obediencia, bajo la fidelidad, bajo el amor genuino hacia el Señor. Amén. Eso, mira, este libro me encanta. Este libro parece una novela rosa, de verdad. Sí, es como una novela. Con gran contenido, de verdad que sí. Son 4 capítulos, pero demasiado profundos. De verdad que es profundo. Sí, señor. Son 4 capítulos muy profundos. Pero tenemos ¿Alguien más quiere comentar? ¿Quieren hablar de la afirmación? No se está haciendo eco. Sí, no Ay, sé yo también. En verdad no sé por qué. Bueno, la asignación es una novela. Disculpe, yo creo que la señorita Ruiz tiene que mutear. No por eso. Ya va. Gracias, hermano, no me he dado cuenta. Okay. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Ok, van a desarrollar una novela, una narrativa a través de la historia de Ruth. Se les recomienda leer los 4 capítulos y, bueno, desarrollar una novela. Esa va a ser la asignación. Lo que estaba buscando, cuando estaba hablando nuestra hermanita, es si esto se va a hacer a través de un audio. Eso hay que preguntárselo a Helvi. O el contenido es desarrollado, escrito. Sé que la evaluación es una novela narrativa. De cualquier tópico o cómo. O sea, quiero que me explique un poquito más de eso. El libro de Ruth. Le explico. Pero llevado a la vida ahorita, actual. Les recomiendo Le voy a dar un dato. Como dijo la hermana Rosa, vean la película y ahí la tienen papayita para hacer la novela. Vean la película y está de papayita ahí. Sí, sí. Pero yo me imagino que la película debe estar enfocada en algo actual. Sí. Sí. De esta época, me imagino yo. Sí, señor. Sí, claro. Ok. Hermana Ruby, Voy a inventar una historia con la realidad que estoy viviendo. ¿Algo así? Pero basado bajo el libro. Claro. Claro. Sean creativos. Pastora, ahí no está ni Eduardo Serrano, ni la Zulianita, nada de eso. Ese era en otro tiempo. Ni Marida Baura. Sí. No sé quién quiere comentar. Es temprano, esta clase fue corta. Yo quería comentar algo, Rosa. Ajá. O sea, más que todo compartir una curiosidad que leí ahí en el material y me gustó bastante, que es que no sé si saben que el sufijo les en inglés se utiliza para denotar o para decir sin,
Por ejemplo, topless significa sin el top, sin la parte de arriba. O no sé, wireless es sin cable. Entonces, me llama la atención que tanto fue la compasión y la lealtad de Ruth, que en inglés para decir lo contrario a eso, que es despiadado, se dice ruthless. Entonces, si tú quieres saber el significado de despiadado en inglés, es ruthless. Entonces, me gustó bastante por eso. Qué interesante. Eso. A mí me llama la atención es que la historia es como un contraste de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento. Totalmente contrasta a lo que vivía el pueblo de Israel, porque era la época de jueces y habían muchas cosas malas en esa época. Entonces, un total contraste. Una esperanza. Sí. Una historia de esperanza ante la situación que estaba viviendo Israel. Tiene comparto eso con usted, ante eso, porque estamos en el gobierno de los jueces y nosotros sabemos cómo estaba aconteciendo la realidad histórico-social de Israel, además de la espiritual. Y nos deja una enseñanza en lo que corresponde a nosotros como cristianos. Eso fue una familia de Belén que ya viene con leyes, con la cultura y con todo lo que ellos llegaron, con todo lo que pasaron hasta llegar a ese tiempo y todo lo que vieron de Dios, que ellos pudieron haber confiado en Dios en ese momento y en vez de poner la confianza en Dios, ellos, así como muchos de nosotros, decidieron migrar. Y hay veces que nosotros tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios para ellos. Y ellos la mayoría de los estudiosos de la palabra llegan a la conclusión de que ellos no confiaron en Dios. Ellos no confiaron en Dios. Y en cierta forma vivieron todo lo que vivieron porque de una u otra manera salieron de esa cobertura. Y sin embargo, Dios no escapó detalle. Vio a esa familia en su sufrimiento y mira todo lo que hizo. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Nos olvidamos en las diferentes situaciones de involucrar a Dios. Somos cristianos, conocemos de la palabra, tal vez creemos en alguien que no vemos, pero sentimos. Ellos tuvieron la oportunidad de experimentar a Dios en sus diferentes milagros. Y en esta narrativa no hay un milagro como como cuando Moisés partió el mar en dos, cuando se vieron muchas señales milagrosas, pues, para llegar al punto donde ellos estaban. O como le pasó a Gedeón, que él mandó un ángel y peleó y con 300 personas ganó una tremenda guerra. Pero podemos ver el milagro de una manera literal en todo lo que pasó con Ruth, en la redención, en que de una u otra manera es una extranjera y se casó con un rico y Noemí tuvo esperanza. A veces esperamos que Dios obre en un milagro, queremos ver el milagro, queremos experimentar el milagro sobrenatural, pero no necesitamos la sobrenaturalidad para vivir en el milagro de Dios. Y ese librito podemos ver providencia divina por todos lados, en cierta forma. Dios nos habla de una manera que no necesitamos vivir en la sobrenaturalidad para experimentar su milagro, en otras palabras. Y yo siento que nos enseña en eso, en confiar, como cristianos, confiar en que Él va a obrar, que ese silencio va a ser un de repente. Entonces Noemí vivió allí un de repente de Dios. Ruth vivió un de repente de Dios porque es un desafío. Entonces nosotros también podemos experimentar eso viviendo sin esperar la sobrenaturalidad de Dios, porque como cristianos queremos vivir en esa sobrenaturalidad y resulta ser que Dios obra de las maneras misteriosas y de una manera tan sencilla y el milagro está en a la vista, lo tenemos y no lo vemos, en otras palabras. Y a mí se me viene a la memoria ahorita cuando Dios habla en su palabra que dice que todas las cosas que le pasan a los hijos de Dios, todas las cosas malas, Dios las lleva para bien. Amén. Porque aquellos que conforme su propósito son llamados. Entonces fíjate que Noemí y su marido emigraron para Egipto,
pero allá ellos violaron la ley. Ellos inclusive se casaron con mujeres moabitas. Eso era una violación de la ley, eso no estaba permitido. Pero esa historia de dolor que vivió Noemí, perdió su esposo, sus 2 hijos, ganó una hija que le valió por muchísimos hijos, ¿no? Pero todas esas cosas, Dios la convirtió para bien, porque también conocía el corazón de Noemí. También conocía el corazón de ella. Y ahí se pudo ver el corazón redentor de nuestro Dios, que 7 veces se cae el justo, pero 7 veces el Señor lo levanta. O sea, una situación de esperanza, que eso no nos da licencia para pecar, no, sino para amarlo más, quererlo más y moverlo más en obediencia. Pero para saber ese corazón tan redentor del Señor, esa misericordia, que de verdad somos amados como hijos, se nos ratifica la identidad como hijos. O sea, hay tantas enseñanzas, de verdad, este libro, que yo me lleno de gozo y de regocijo de saber cómo Dios nos ama tanto. Bueno, lo más bello, dio a su único hijo para salvarnos a nosotros. Ese es un amor perfecto, solamente el amor de Dios. Incomprensible y que no podemos entender, pero que sí solamente podemos verlo y podemos no lo podemos comprender con nuestra mente finita, pero sí sabemos y sí nos permite creer absolutamente en ese Dios fiel y en ese Dios verdadero, en el que para él nada es imposible y el que él puede utilizar todo, maneja todo y tener control de todo. O sea, es una cosa que nos lleva más a creer cada día más en el Señor. Amén, así es. Yo creo que nos tomamos la fotico. ¿Quién nos ayuda con la foto? Yo puedo intentar aquí. Ahí voy. Feliz Navidad, Ariani. Sí, yo creo que está bien, se las voy a pasar. La pasé, no sé si la revisan. Yo no quedé bien, hermana, quedé toda Ok, es que lo estoy... torcida. Voy a hacer el intento otra vez. Vamos a ver. Y yo salí media rarilla también. A ver, a la 1, a las 2, a las 3. Esta creo que sí quedó mejor. Vamos a ver. Esta sí. Bueno. Mejor si imposible, no hay hermano. Excelente la foto. Si no hay algún otro comentario, igual voy a preguntarle a sobre la asignación, pero sé que es una novela narrativa. Rosa, y se nos van a dar, es una novela narrativa y se nos van a dar algunos parámetros, alguna explicación al respecto. Sí, es lo que vamos con él. Para que él explique cómo la van a hacer. Ok, interesante.
pero hagan algo así como, no sé, en la época tal, había una familia, hagan un cuento. Hagan un cuento, pero tomando como que lo importante de lo que dicen los cuatro capítulos. O sea, yo entendería que sería algo así como una novela donde usted pueda, se puede hablar como que de la redención, todo esto que vivió Ruth, no necesariamente es la novela de la historia de Ruth. Es una novela que usted va a inventar, narrativa, pero que tenga esos aspectos. Como que la redención de Dios, como que la compasión de Ruth, todo esto tiene que contener la novela. Yo entiendo. Sí. De todas formas, vean la película que está en Netflix, eso les va a dar una idea. Además de lo bonita que es la película. Voy a verla. Voy a buscarla a ver.